Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión número 4 de Control Óptimo. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda de las actividades que tienen pendientes o si pasamos de una vez al contenido de esta semana. Nada. Bueno, am, entre las cosas que hemos estado viendo y que han estado haciendo las actividades, una de esas cosas específicamente de control óptimo es el control LQR. En el control LQR, la idea es hacer regulación. Y coloqué en la lectura fundamental y lo comenté en la sesión pasada que la regulación se refiere específicamente al proceso a la estrategia de control donde se intenta eliminar el error. O sea, donde se intenta eliminar el efecto de una perturbación. Esto quiere decir que ese control está pensado para que si hay alguna variación en los estados, esa variación se elimine sin que haya cambios en la entrada. Es decir, habrá cambios en la entrada por efectos de la perturbación, pero la perturbación no es originada por cambios en la entrada, sino por cambios en alguna otra entrada no medida, algo que produzca variaciones en la salida de la planta o en los estados de la planta, de los cuales no tenemos conocimiento, o bueno, o a lo mejor sí se tiene conocimiento, pero no hay manera de predecir su efecto. Entonces, em, ustedes ven en este momento mi pantalla, ¿cierto? Ok, no, esto no es lo que quiero mostrar. Deberían estar viendo el PowerPoint. Es correcto, ¿verdad? Vamos a ver aquí, sí, ahí están viendo el PowerPoint. Hoy vamos a hablar acerca del sistema de control de seguimiento LQT para un proceso de destilación. Entonces, estábamos hablando antes de la regulación es el rechazo de las perturbaciones y aquí ahora queremos hablar acerca del seguimiento. El seguimiento es ligeramente diferente a la regulación. Bueno, matemáticamente es muy diferente, pero para nosotros es diferente. Lo que nosotros queremos aquí lograr es que las salidas sigan a una entrada, a una referencia. Digamos que la referencia es una función, un polinomio, una expresión matemática o una constante. Lo que nosotros queremos con el seguimiento es seguir esa consigna. Este sistema de control óptimo en general está intentando hacer seguimiento, es decir, seguir una consigna que es diferente a intentar rechazar perturbaciones. Obviamente, el control debe tener la habilidad para rechazar perturbaciones. Y el que hicimos el EQR anterior, aunque no hay forma de representarlo en el diagrama de bloques, también debe poder hacer seguimiento. Pero este está optimizado para el seguimiento, mientras que el otro está optimizado para la regulación. Entonces son dos problemas diferentes. Es raro que en esta maestría se haga la diferencia entre los dos tipos de manera de diseño. En inglés se le dice regulator a un controlador que es para rechazar perturbaciones y se le dice tracker o servo mechanism a un controlador que está hecho para hacer seguimiento de una referencia. En la robótica se hace seguimiento, mientras que en el control en general, en la producción industrial, lo que se suele hacer principalmente es la regulación. Entonces, aquí voy a mencionar algunos detalles de cómo se hace esto. Por supuesto que necesitarán leer más información de lo que hay en la lectura fundamental. Lo que voy a mostrarles es cómo sería esto en MATLAB. Nuevamente sé que habrá algunos huecos en el conocimiento de ustedes porque para eso están las lecturas fundamentales, pero quiero mostrar bueno, un resumen de cuál es el procedimiento que yo haría para hacer el diseño y la implementación y las pruebas de, de un sistema como un sistema de seguimiento que vamos a comentar. Y estoy eligiendo en particular el modelo que ustedes no pueden utilizar de la lista de modelos que les suministré, que es el modelo 8. Y está aproximado por una aproximación de Padé de primer orden a un sistema de espacio de estados. Ya voy a mencionar algo de eso. El diseño lo voy a hacer en Simulink.
bueno, en MATLAB, el diseño del sistema de control en MATLAB y la implementación en Simulink, y se va a medir el índice de desempeño hasta el tiempo de estabilización de las variables. Em, en el control de seguimiento no es un control de seguimiento verdadero, o sea, no es un control óptimo verdadero, en el sentido de que hay unas estrategias matemáticas que se hacen para intentar resolver el problema, pero no se puede eliminar el error de estado estacionario. Y nosotros dijimos que si hay error en estado estacionario, un funcional, bueno, como no va a tener, el valor de la variable no va a ser cero, bueno, no puede integrarse hasta infinito. Entonces, nosotros vamos a medir el desempeño o el índice de desempeño hasta el tiempo de estabilización de las variables, eh, no más allá, ya que el índice de desempeño tiende a infinito. Tal vez aquí se ve un poco mejor lo que quiero decir. Vamos a suponer que tenemos una planta dada por una expresión en espacio de estados. Los derivados del estado es A por X más B por U, donde A, el par A y B es controlable, y la salida Y es una matriz C multiplicada por X. ¿Ok? Contrario al control de regulación, donde Y no es necesario para el cálculo, a menos que queramos hacer un observador, pero no es el caso de lo que queremos mencionar en este problema. Nosotros aquí tenemos una salida que es la que queremos que siga a una referencia. O sea, lo que nos interesa es control sobre la salida, no sobre los estados. Bueno, significa que la salida deseada, perdón, los estados deseados, esto es lo que representa XDS, son los estados deseados, se pueden calcular como L por Y deseada. Y deseados son los valores verdaderos que nosotros estamos estableciendo, la referencia que tenemos para una o más salidas que hayan en la planta. Y L es una construcción que nosotros vamos a hacer utilizando C. C es la matriz de salidas y nosotros vamos a construir una matriz llamada L que se construye como C traspuesta por C traspuesta inversa, y esta matriz va a tener el mismo tamaño que X. O sea, va a ser, si X es N por N, C traspuesta por C traspuesta inversa, esto va a ser de N por N. Y entonces el procedimiento consiste en construir esta matriz L de forma que yo pueda calcular cuáles son los valores de los estados deseados para una salida deseada. ¿Para qué? Bueno, porque el índice de desempeño que nosotros queremos en realidad minimizar es uno en donde se involucra las entradas, pero no se involucra a los estados, sino a las salidas. Hay una diferencia entre la salida y la salida deseada. Esta diferencia tiene que ser lo más pequeña posible, y aquí vamos a utilizar una matriz, que es la matriz que le da peso a las salidas. Esta matriz, bueno, que tiene que tener las características, tiene que ser una matriz diagonal, tiene que ser definida, semidefinida positiva y demás. Esta matriz Q2 es diferente de la matriz Q con la que hemos venido trabajando hasta ahora. Esta matriz Q2, vean que relaciona a los estados. El índice con el que nosotros vamos a trabajar, si nosotros trabajamos con Q2 y utilizamos esta L y utilizamos este problema, nosotros podemos convertir este problema original, donde tenemos un índice que depende de la diferencia entre el valor verdadero de la salida y el valor deseado, que es el error. Nosotros podemos convertir este índice en uno que sí depende de los estados, utilizando una matriz Q que depende de la que teníamos originalmente. Y esta Q se puede conseguir como C traspuesta por Q2 por C. O sea, esta L que nosotros estamos consiguiendo aquí es solamente para conseguir quién es el valor de la Q con la que queremos hacer la optimización. Pero vean que este problema no es igual al que nosotros habíamos resuelto antes. En el que habíamos resuelto antes era X por Q por X. O sea, X traspuesta por Q por X. Ahora estamos haciendo X menos X deseado y traspuesto por Q por X menos X deseado. Entonces, este no es un problema exactamente igual al que hicimos de LQR. Q si es igual, bueno, la relación entre Q y Q2 se da a través de esta relación, pero ahora yo no puedo elegir el valor de Q. Yo
Bueno, yo no puedo elegir A porque eso está determinado en la planta. No puedo elegir B porque eso también está determinado por la planta. Em, no puedo elegir C porque esto, bueno, esto es la salida de la planta, esto es parte de la planta. No puedo elegir L porque L se construye utilizando la matriz C que está determinada por cuáles son las salidas de la planta. Entonces, yo lo que puedo elegir es R, que determinará cómo voy a describir este funcional, y puedo elegir a Q2. Pero Q está determinado por Q2 y por supuesto por los valores de C. Vamos a suponer que el sistema tiene condiciones iniciales conocidas, que tenemos un tiempo final conocido y bueno, la solución de este problema requiere la ecuación algebraica de Riccati, donde, bueno, tenemos P por A y, bueno, tenemos todos los términos que estamos utilizando. Vean que necesitamos usar es Q, no Q2, sino Q. La ganancia de realimentación también la calculamos utilizando todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero en esta solución en particular aparece una ganancia que se llama ganancia de adelanto, que aparece debido a la presencia de esta matriz L que no lo habíamos comentado anteriormente, o el hecho de que tenemos Q2, o dicho de otra forma, que aquí no es X por Q por X, sino X, tenemos estas diferencias. Entonces esto lleva a que es necesario utilizar otro término que no depende de los estados, pero bueno, que se calcula como, eh, que se llama ganancia de adelanto, que bueno, depende de A y B, y depende de L, y depende de Q y de todo lo demás. Y esta K de adelanto que nosotros construimos, que por muy difícil que se vea, es simplemente una expresión matricial. Esto es agarrar la inversa, que ya la tenemos, y B traspuesta, que ya la tenemos, y A que la tenemos, y B que la tenemos, y K que la conseguimos de la solución de la ecuación de Riccati, y bueno, y Q que lo conseguimos con el Q2 que lo teníamos, y C, y L que lo tenemos con esta expresión. Con esto conseguimos quién es esta K de adelanto, y las entradas es menos K por X menos KFF por Y deseado. Entonces ahora tenemos que la entrada a la planta se construye como la suma algebraica de dos términos negativos. Uno, donde se hace la realimentación del vector de estados, igual que como lo habíamos hecho antes con la solución de la ecuación de Riccati. Y otro con el valor del Y deseado por K, por la K de adelanto. Entonces, la solución es muy parecida a lo que habíamos hecho. Si lo vemos, la descripción, el motivo de por qué esta solución es de esta forma, no es lo que estamos analizando en este momento. Hay una explicación de ello en la bibliografía, no lo coloqué en la lectura, pero está en la bibliografía, la pueden consultar, de por qué se obtiene esta solución. Pero definitivamente tenemos que utilizar una ganancia de realimentación del vector de estados K y una ganancia que solamente afecta a cuáles son los valores deseados. Es decir, ustedes con los valores deseados de Y calculan un término que va a determinar, o sea, va a relacionar esos valores deseados de Y con cuánto debe cambiarse la U. Entonces tenemos un término que si lo van considerando un término que está observando la posición de los estados, que intenta rechazar las perturbaciones, y otro término que está intentando seguir a Y deseado, intentando convertir el Y deseado en U. Ya ustedes conocen más o menos cuál es la planta de la que estamos hablando. Es una columna de destilación. Dentro de esa columna de destilación tenemos un modelo donde tenemos la concentración del destilado y la concentración de fondo, que la concentración del destilado sale por la parte de arriba de la columna, la concentración de fondo sale por la parte de abajo de la columna, y estamos manipulando el flujo de destilado D en este caso, y el calor que se introduce en el fondo de la columna Q sub B. Vean que son las variables que tenemos aquí de entrada, D, Q sub B. Estas son las entradas de I Q sub B, y los estados son XD perdón, las salidas son XD y XB. Este modelo se puede escribir en espacio de estados, y la aproximación para escribirlo en espacio de estados es necesario aproximar cada una de los retardos a través del método que nosotros hayamos elegido. Aquí el método que yo elegí es la aproximación de Padé de orden 1. Y bueno, hice la sustitución de esas funciones aquí, utilicé expresiones para hacer la conversión de un modo a otro, y les suministro entonces cuáles son las matrices para este sistema A, B y C. D vale 0, no la vamos a utilizar. O sea, D0 es la matriz 0.
Entonces tenemos una expresión para la matriz A. Vean que la matriz A en este caso tiene 6 estados. O sea, esto es una matriz de 6 por 6. La matriz B es una matriz de 6 filas por 2 columnas porque hay 2 entradas. Y la matriz C tiene 2 filas y 6 columnas porque hay 2 salidas. Hay 2 salidas porque había 2 salidas inicialmente. Entonces, esta es la matriz C con la que queremos trabajar. Bueno, y ahí ve todas las matrices con las que queremos trabajar. ¿Qué es lo que queremos? Yo quiero diseñar un sistema de control de seguimiento óptimo para la columna de destilación que lleve las salidas desde el punto inicial hasta un punto final en tiempo infinito considerando el índice de desempeño. Y el índice de desempeño que vamos a utilizar implica una matriz R y una matriz Q. ¿Ok? Y vean que aquí lo que estamos haciendo es seguimiento, o sea, yo tengo un valor de Y y yo lo quiero comparar con el Y deseado. Entonces, para hacer esto, una de las cosas que queremos hacer es, bueno, escribir todas las matrices en MATLAB. Yo igual tengo esto aquí en MATLAB, por si acaso tienen alguna pregunta de cómo escribirlo, cómo representarlo y demás. Vamos a poner esto en el valor que tenía inicialmente. Esto es para otro cálculo. Ok, vuelvo aquí a la presentación. Bueno, ¿y qué escribirá? Para escribir la notación es la convencional, con corchete, van separando cada fila, puede ser con enter para colocar la nueva fila, luego cierran el corchete y punto y coma. Luego escriben la matriz B y la matriz C, y estas son las mismas matrices que les presenté para el modelo. No hay mucho que decir de eso. Por otro lado, necesito definir quién es Q2. En esta misma unidad, en este mismo módulo del que van a analizar, ustedes van a elegir cómo construir la matriz Q y la matriz R para que el funcional que nosotros estamos definiendo, bueno, no en este caso, sino para el caso LQR, cómo elegir R y Q para hacer que el controlador haga lo que ustedes quieran. Es decir, tal vez ustedes quieren que las entradas, a lo mejor las entradas son muy caras y ustedes quieren usar la menor cantidad de las entradas, entonces significa que los valores que hay que colocar dentro de R tienen que ser más altos para que este término sea más grande, para que el proceso matemático obligue a U a ser más pequeño, lo más pequeño posible. O tal vez ustedes quieren aquí en este caso que Q2 sea más grande para que las diferencias sean más pequeñas para que Y se acerque más al valor deseado, por ejemplo. Eso lo van a analizar en esta unidad. De eso no voy a hablar mucho en esta sesión, pero voy a comentar algunas cosas de cómo se hace la elección. Pero en este caso, para lo que estoy proponiendo, lo que vamos a tomar es que Q2 y que R son matrices de identidad. Bueno, simplemente Q2 tiene que ser semidefinida positiva y R tiene que ser definida positiva. Y esto es lo único que tenemos libertad en el modelo porque todo lo demás está definido por la estructura específica de la planta, que no podemos cambiar la planta. Entonces, con esto, nosotros podemos conseguir quién es Q2 y quién es R. Para este caso sencillo, que fue simplemente definirlo. Y lo que viene luego es calcular quién es L, como ya yo tengo C. Bueno, hago este cálculo y como ya yo tengo Q2, hago este cálculo y calculo Q. Yo quiero mostrar esto en MATLAB. Me parece, no tenía por qué hacer esto. Puedo mostrar MATLAB sin minimizar la diapositiva. Ok. Yo aquí tengo en MATLAB las matrices A, B, C, Q2 y R2. Y bueno, aquí está lo siguiente que vamos a mostrar dentro de un momento. Pero por ahora nos vamos a concentrar en ABC, Q2, R. Y la matriz L la necesito calcular y la matriz Q la necesito calcular. Necesito calcular quién es Q y quién es L. Lo habíamos comentado hace un momento. L venía de una expresión que necesitamos, que es conveniente para convertir, para poder representar a Y en X. Vamos a ver cómo queda eso. Entonces voy a ejecutar este código. Después hay otras cosas que se van a calcular, pero al ejecutarlo en MATLAB va a quedar las matrices que necesitamos. Eh,
aquí pueden ver que está una matriz L. Y vean que L, yo podría acercar aquí, no puedo hacer acercamiento, ¿no? Vean que L tiene 6 filas y 2 columnas. ¿Tiene sentido? Claro, hay dos entradas, ¿correcto? O sea, las dos entradas se representarían como un vector fila, entonces habría que multiplicar cada uno de estos por 6. Como perdón, como un vector columna, las dos entradas serían un vector columna, si yo, o sea, son dos filas por una columna, si yo multiplico esta L, que es, eh, perdón, estoy confundiéndolos. Yo lo que estoy diciendo es que los X deseados va a ser L por Y. Y en este caso yo tengo que hay dos valores de salida. Las salidas son XD y XB, pero se representan como un vector columna. Es decir, es uno 2 por uno, ¿cierto? Dos filas por una columna. Y si yo multiplico esa que tengo ahí, que es de 6 por 2, por uno 2 por uno, el resultado da 6 por uno, que va a dar un vector que tiene 6 valores en las columnas, 6 filas, perdón, y tiene una sola columna, que es lo que quiero conseguir. Se ha dicho de otra forma, esta matriz L me permite pasar de la salida a los valores deseados de los estados. Bueno, nuevamente, eso parece como magia. ¿De dónde salió esa L? No quiero, la expresión no es muy fácil tampoco es muy difícil, pero no es inmediata de cómo se deduce. Les recomiendo que si quieren saber de dónde salió esta L, busquen, busquen la construcción de ella en el libro que les recomendé, Naidu, que, bueno, está inclusive la deducción. Hay otros donde también está mostrado en la lectura fundamental, se comenta. Ok, y lo otro que queremos hacer es calcular Q. Q se calcula utilizando utilizando C y utilizando Q2. Y vamos a ver cuánto vale Q. El resultado en MATLAB. Q es una matriz de 6 por 6, que era lo que nosotros esperábamos. Q es una matriz de 6 por 6. Q es simétrica, como deben ser todas las matrices Q. Y ustedes pueden comprobar que Q tiene autovalores. Vamos a buscarlo. Creo que el comando aquí en MATLAB es EIG. Eh, EIG calcula los autovalores de una matriz. Entonces podemos buscar los autovalores de Q y vean que los autovalores de Q es semidefinida positiva. Aquí aparece menos 0.0 algo, pero bueno, este es el problema del cálculo. En realidad este es 0. Todos son 0 excepto 2. ¿Ok? Dicho de otra forma, Q satisface lo que nosotros queremos para utilizar para construir Q. Pero Q no tenemos libertad de elegirlo, depende del valor que hayamos elegido de, de Q2, que en este caso fue la identidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es calcular esta matriz L y esta matriz Q, que, bueno, en este caso las conseguimos Q2, dijimos que era la identidad, R no hemos hecho nada con ello, y el problema es muy fácil de resolver. Para esa nueva matriz Q, vamos a resolver el problema LQR, que fue lo que dije anteriormente. Para yo resolver el problema, este es el problema LQR convencional, pero en vez de calculado para Q2, calculado para la Q que ya conseguimos. Y esto me va a dar quién es K. Y una vez que tenga K, voy a calcular KFF a través de esta expresión. Entonces, esto no es complicado, es un problema matricial. Yo resuelvo el problema de LQR con las matrices AB, con la Q que conseguí y con la R que me suministraron inicialmente. Esto me da K, que es la que estoy buscando, me da P y me da E, donde P es la matriz de la solución de la ecuación de algebraica de Riccati. Y para hallar la ganancia de adelanto, bueno, sigo la fórmula. La inversa de R por B traspuesta, por la inversa de A menos B por K traspuesta, por Q por L. Sigo simplemente la fórmula y eso me da KFF. Igual puedo mostrarlo en MATLAB.
Aquí está, igual por aquí estaba, ¿no? Em, no lo mostré. No escribí los valores explícitamente en la solución. Aquí está KFF. KFF es una matriz de 2 por 2 y en este caso una matriz de 2 por 2. No siempre es de 2 por 2, dependerá del número de entradas que tengan, pero es una matriz cuadrada que tendrá tantos elementos, o sea, tantas filas o tantas columnas, como el número de entradas que haya. Y también devuelve K, que bueno, es la matriz de realimentación del vector de estados. ¿Ok? Entonces el problema consiste en hallar esto, que ya lo resolvimos. O sea, en 30 minutos expliqué dónde salía todo y las deducciones tendrán la intriga hasta que ustedes hagan su propia revisión del material. Es un poco largo y en verdad lo que no quiero es saturarlos con toda la matemática que da fundamento a esto, porque no es muy sencillo. ¿Ok? Hay mucha, hay mucho manejo matricial y seguirlo es un poco, puede ser un poco fuerte, por eso no les pido la fe de que, aunque esto no depende de fe, de que esto ya se estudió y que hay un conjunto de deducciones que ustedes pueden seguir y llegar al mismo resultado. Una vez que nosotros tenemos esta relación, estos valores K y KF, lo que debemos hacer es colocarlos en la realimentación del vector de estados. Vean que en la realimentación del vector de estados, como anteriormente, los estados son realimentados a través de la ganancia, pero ellos deben sumarse, bueno, suma algebraica, porque ambos son negativas. Esta K entra con signo negativo, con la multiplicación de las referencias por esta ganancia de adelanto. Se le dice que es una ganancia de adelanto, se le dice que es una ganancia de adelanto porque ella no depende de los valores de la salida. Aunque ya hemos usado las relaciones de las matrices para calcular KFF con las matrices que describen la salida, KFF no depende de ningún momento de los estados ni de las salidas verdaderas. Pero, bueno, entonces no es de lazo cerrado, es de adelanto. Si no es de lazo cerrado, una ganancia que esté en un controlador y no sea de lazo cerrado, será una ganancia de lazo abierto o una ganancia, que es lo mismo que una ganancia de adelanto. Y bueno, es necesario utilizar tantas referencias como salidas. Debo tener una referencia para la salida. Aquí hay dos salidas. Recuerdan que mencioné XD y XB. Tengo que tener una referencia para la salida Y1 y una referencia para la salida Y2. Si hubiera 10 salidas, necesitaría una referencia para cada salida. ¿Ok? En MATLAB vamos a mencionar algunas cosas que tal vez los puedan ayudar a algunas. Vamos a empezar por aquí. Lo puedan ayudar en algunas partes de su trabajo y de las tareas anteriores que no han terminado de entregar y demás. A pesar de que ustedes ya han visto los videos. Esperemos un momento hasta que esto termine de cargar. Vean que em, es posible utilizar las matrices ABC directamente, escribirlas directamente dentro de Simulink, pero no es práctico. Entonces yo suelo, ya eso es parte de lo que hemos comentado antes, yo suelo crear estas matrices en el workspace y tenerlas en el workspace y luego hacer la invocación desde MATLAB. Vamos a ver esto que dice aquí comparación, creo que es lo que quiero mostrar también. Esperen un momento. Ok, no era este. Ajá, destilación performance y destilación perturbación. Ok, listo. Este es el modelo. Aquí tenemos el diagrama en Simulink. Ya va, que esto está abriendo los otros diagramas y se está tomando un tiempo todavía. Creo que ya. No, todavía.
Ok, ya estamos, ahora sí estamos en el diagrama que quiero, que es este. Perfecto. Vean una cosa. Aquí ya yo tengo quién es el control KFF. No, podemos, podemos mostrar esto sin el controlador. Eh, Vamos a eliminar este controlador y vamos a colocar, este es el modelo de la planta eh, sin un controlador. Tenemos el diagrama tenemos la matriz A que representa la matriz de estados, el integrador, aquí hay una entrada, la salida lleva una matriz C, estos son los estados C, pero las salidas Y, que son las composiciones de tope y fondo, y estos serán los estados, que hay más estados, hay 6 estados, mientras que hay dos salidas. Y necesitamos utilizar entradas. En el problema que tenemos hay dos entradas, así que yo debería componer siempre tener las dos entradas. Yo las borré hace un instante, pero las voy a volver a colocar. Entonces, en enrutado de sistemas, voy a crear voy a colocar un multiplexor para poder colocar dos entradas que sean independientes y cada entrada voy a utilizar, bueno, puede ser el bloque que yo quiera, pueden ser constantes, pueden ser cualquier tipo de bloque que ustedes consideren. Vamos a utilizar en este caso escalones para poder hacer un poco más que lo que haríamos con, con, con lo que podemos hacer con una constante. ¿Ok? Y entonces le voy a cambiar el nombre al primer escalón y le voy a poner que el primer escalón era la primera de las variables, que era, perdón, se me olvidaron. Una es el destilado y es una de las entradas y la otra de las entradas es el calor del rehervidor. ¿Ok? Esta D es lo que corresponde a U1 y esta QR es lo que corresponde a U2. Y bueno, la entrada, si quieren la podemos graficar. Hay dos entradas. Esa parte creo que se comprende claramente. Aquí cada entrada está representada por un escalón. No, el momento del escalón, esto está simulando separación. Vamos a poner que el primer escalón ocurre en tiempo cero y pasa de 0 a 1. Y vamos a decir que la otra variable ocurre en un tiempo, como tenemos aquí 100 unidades de tiempo, vamos a poner lo que ocurre en la mitad del periodo. Esto ocurre en 50, primero vale 0 y luego vale 1. ¿Ok? Y entonces este es el modelo sin controlador. Así se comporta la planta. Vamos a esperar que esto simule. Recuerden, para lograr hacer esto, las ganancias, estos son bloques de ganancias, simplemente ganancias. Están como multiplicación matricial, K por U. Y bueno, aquí puedo ver la salida para estos dos cambios. Recuerden, primero cambié una de las entradas, que es de lo cambié, estas son las salidas, lo cambié desde 0 a, a 1 en el tiempo cero, o sea que la primera entrada la cambié en tiempo cero, y luego en 50 unidades de tiempo, en la mitad del tiempo exactamente, cambié la segunda entrada, que era el calor, desde 0 hasta 1. Y entonces esto produjo, bueno, primero hubo una disminución de la variable y luego hubo un incremento. Pero aquí están, del otro lado están los estados. Los estados siguen siendo esta, no está, estas son las entradas. Y las entradas yo no las quiero graficar aquí. Yo lo que quería era Y. Tengo aquí las salidas y estos son los estados. Vean que los estados no y las salidas no son parecidos, ¿no? Las salidas se construyen, bueno, sumando y haciendo operaciones sobre los estados. Entonces uno toma estos estados y construye las salidas. Y estas salidas deberán estabilizarse en algún tiempo. Esto es el diagrama de bloques sin el controlador.
Entonces yo voy a deshacer todos los cambios que hice. Yo no voy a guardar este diagrama de bloques. Voy a deshacer todos los cambios que hice y este sí es mi sistema controlado. Tomo los estados y lo multiplico por K y eso lo sumo con signo negativo con... Ahora vean que estos ya no son las entradas, estas son las referencias de las salidas. Hay dos salidas. Y tiene dos salidas que son Y1 y Y2, XD y XB. Entonces la referencia de Y1 es la referencia de la concentración del destilado y la referencia de Y2 es la referencia de la concentración de fondo. Entonces, em, este diagrama de bloques con los valores de KFF y de K que nosotros calculamos debería controlar a estas variables. Vean que yo estoy pidiendo, vean, al primer estado le estoy pidiendo que valga 1. En la primera variable estoy pidiendo que tenga un valor 1. Aquí no puse escalones, puse constantes. Le estoy pidiendo que tenga un valor 1, la primera de las variables, que esa es la concentración del destilado. Y la concentración de fondo le estoy pidiendo que tenga un valor 0. Entonces, cuando hacemos la simulación de este diagrama de bloques, estamos utilizando, recuerden, todos estos valores están calculados en el workspace. Todos estos valores están actualmente en el workspace. Todos están aquí. Está KFF, está KP. Bueno, esto es otra cosa. Perdón, está K y está KFF, que es lo que necesitamos junto con ABC. ¿Ok? Entonces, ahora podemos mostrar las salidas y podemos mostrar los estados. Alguien que sea inquisitivo me va a decir en este momento, profe, pero usted acaba de decir que yo quiero que K, vamos a mostrar U también, aquí sí me interesa U. Ya. U, vamos a mostrar aquí al modelo y aquí quiero a X y aquí quiero a Y. Ok. Entonces X son los estados, Y son las salidas y U son las entradas. Ok, perfecto. Estos son los... Alguien puede decirme en este momento, y es lo que yo haría inmediatamente, profesor, usted no había dicho que quería que la salida 1 llegara a 1 y la salida 2 regresara a 0. Sí, lo dije, cierto. Y este controlador no hizo eso. Es más, este controlador mantuvo a las entradas, en vez de llevarlas a 0, que era una de las ideas que habíamos comentado al principio, en vez de llevarlas a 0, puso una de las entradas, la llevó hasta menos 0.2 y la otra la llevó hasta 0.3. Obviamente no tiene sentido en esta planta que si yo pido que la referencia sea diferente de 0, que la entrada vuelva a 0, porque esto es una ecuación diferencial, y si yo devuelvo las entradas a 0, las salidas volverán a 0, los estados van a volver a 0 eventualmente. Entonces, no, por eso es que la solución del problema LQT se hace con unos procedimientos, como con unos trucos, porque en verdad la solución no es óptima en el sentido estricto de la palabra, porque ninguna de las variables llega al valor deseado. O sea, las entradas no regresan a cero, las salidas no regresan a cero, aunque lo que estamos contando es la desviación de la salida, y los estados no regresan a cero, porque para lograr una salida diferente de cero necesitamos que los estados sean diferentes de cero. Entonces esto utiliza una estrategia para hallar la solución que, bueno, es como una aproximación de lo que daría la solución verdadera. Bueno, entonces, bueno, vemos la, eh, la duda o lo que yo hubiera, el comentario que yo hubiera dicho inmediatamente es, pero entonces estos controladores no hacen nada. Es decir,
Yo quería hacer seguimiento, pero yo no logré hacer ningún seguimiento, nada. Yo no logré lo que me había propuesto. Yo quería que esta XD llegara a 1 y XB llegara a 0. Bueno, para lograrlo, lo que nosotros deberíamos hacer es haber elegido, cerrar esto de las variables, es haber elegido un Q2 un poco más inteligentemente. Recuerden, Q2, por lo que mostré de la diapositiva, Q2, Q2 representa qué tan importante es que las salidas lleguen a cero. Y R representa qué tan importante es que las entradas lleguen a cero. em, si yo quiero que esto se acerque más a cero, yo tengo que hacer que Q2 sea más importante. Si Q2 tiene valores más grandes, quiere decir que esta integral está dominada por este término. Y como está dominado por este término, la solución del método, del método que estamos haciendo, donde se calcula acá y donde se calcula todo, la solución, bueno, necesitará va a intentar, matemáticamente hablando, va a intentar conseguir una K que haga que los valores de Y se acerquen más al valor deseado. Entonces vamos a hacer eso para mostrar que en verdad es cierto. Lo vamos a volver aquí y yo voy a utilizar este Q2. Si lo pueden recordar que el principio decía 40 por, yo había, yo había puesto 40 por este valor y había eh, hecho las simulaciones con este valor inicialmente. Volvamos aquí junto con los otros. Volvamos a esta vista. Ahora, al yo volver a ejecutarlo, vean lo que fue lo que hice. Acabo de cambiar la Q a un valor que sea 40 veces más grande que el de Y, o sea, le multipliqué por 40, ejecuté este cálculo, hice todo el cálculo nuevamente, o sea, para que A, B y C estén en el workspace, pero Q2 también esté, L y Q y esté la solución del problema LQR, que ahora es diferente, y el resultado de la ganancia de adelanto. Entonces, y recuerden esta gráfica. Ahora, al yo hacer esta simulación, yo sí voy a hacer algo mucho más parecido a lo que yo quería. Yo quería que la primera variable, que es xd, llegue a 1. No va a llegar exactamente a 1 porque el error de estado estacionario no puede eliminarse con una ganancia de realimentación de estados. Hay que utilizar un modo integral. Pero ahora logro hacer que esta variable llegue a 1 y logro hacer que esta, que no llegue a 0, llegue a un valor parecido o más cercano a 0 que el que teníamos inicialmente. Bueno, los estados tienen su comportamiento y U, que son las entradas, ahora, bueno, se alejan un poco más de cero, porque ahora es menos importante mantenerlos a ellos cercanos a cero, porque es más importante, o sea, es más importante no llegar cercanos a cero, es más importante que yes llegue a los valores deseados. Ustedes podrían, si quieren, poner, bueno, pero sabiendo lo que el profesor acaba de decirme, yo voy a poner Q2 de 400 para que sea bien grande. Eso va a generar varios problemas. El primero de los problemas es que, bueno, a lo mejor no les da ningún error en el cálculo, pero o sea, se ejecuta correctamente. Pero vamos a observar cuáles son los problemas de hacer esto sobre la planta. No he hecho las nuevas simulaciones. No he hecho las nuevas simulaciones. Pero vean ya que la primera de las entradas, que es la línea amarilla, por cierto, la primera de las entradas toma un valor de -4 al comienzo del intento del seguimiento y la otra variable toma un valor de 5 para lograr una salida de 1. Con estos nuevos valores que acabo de calcular, ahora la primera de las entradas llega a -15 aproximadamente y la segunda llega a 15 en el arranque, pero llega a 15. Ahora yo sí logré que la salida del tope llegue a 1 y que la salida del fondo regrese a 0. Lo logré bueno, casi aproximadamente. El error es muy pequeño, pero
Para lograr esto, yo estoy introduciendo unas entradas a la planta que son muy grandes. Esto dependerá de la planta, por supuesto, pero ustedes están limitados físicamente por las capacidades de la válvula. O sea, ustedes pueden abrir la válvula hasta el máximo, pero no pueden abrirla más del máximo. Entonces, a veces conseguir estas entradas tan altas muestran que el controlador no está bien pensado. Ustedes tienen unos límites para los valores permitidos de U. ¿Ok? Entonces, esta estrategia de yo voy a incrementar Q hasta lo que me llegue, hasta donde me llegue el alma, hasta donde yo logre que el error sea cero, no siempre es conveniente. Dependerá en cualquier caso del problema que esté resolviendo. Lo voy a llevar nuevamente a 40. ¿Ok? Lo siguiente que quiero mostrarles es, bueno, esto es lo mismo que acabo de describir, cómo hacer los valores de los términos que tengo aquí. Eh, eh, bueno, puedo utilizar, que esto es para algunos detalles para la simulación. Aquí yo quiero ver cuáles son las trayectorias de los estados y las salidas. Bueno, estas son las recomendaciones principales. Ustedes pueden utilizar, en vez de escalones, pueden utilizar constantes, que es lo que yo acabo de mostrar. Ustedes tienen que hacer variaciones de cada valor de referencia, uno a la vez, y observar el comportamiento de las dos salidas. Eso sí no lo hice, pero lo que quería hacer es que estaba explicando otra cosa aquí. Ahora, si yo, vamos a hacer otra prueba. Vamos a regresar este valor a cero, es decir, que no estoy pidiendo cambio en él, pero ahora aquí vamos a poner que esto tiene que llegar a 1.2, por decir algo. Puede ser negativo también. Y ahora, eh, perdón, aquí yo lo volví a ejecutar con 40, ¿cierto? Esto llega cercano a 1.2, la segunda variable que es la azul, la amarilla es la primera. Y la otra debería mantenerse cercana a cero, pero siempre habrá error. Aquí esto llega a -5 aproximadamente, ambas entradas. Y bueno, los estados que no regresan ninguno a cero, porque naturalmente no pueden regresar a cero para que la salida sea diferente de cero. Entonces, em, lo importante de lo que nosotros queremos hacer es el control de la salida. No nos importa qué pase con los estados. Los estados iniciales deben tener valor en cero y la perturbación debe estar en cero. ¿Por qué me refiero con la perturbación debe estar en cero? También una mirada un poco más detallista se habrá dado cuenta que yo aquí tengo a la salida de los estados. Esto que va por aquí son los estados, ¿cierto? Lo que sale del integrador son los estados. A esta salida yo le estoy sumando una cantidad cero. Se lo puedo sumar inclusive como los estados son 6. Puedo sumarle 6 valores de estados y colocarlos para tener un error en cada variable. Pero yo simplemente le estoy sumando una cantidad constante a todos los estados. Esta perturbación no está haciendo nada ahorita porque se está sumando cero. Pero bueno, nosotros queremos hacer un análisis para perturbación, para ver qué tan bueno es este sistema para cambios en la referencia y qué tan bueno es este sistema para cambios en la perturbación. Vamos a observarlo para cambios en la perturbación. Ahora yo voy a poner aquí que hay una perturbación 1 y vamos a ver cómo funciona este controlador. Vamos a regresar esto a la esquina que le corresponde y vean que ahora es notable que las dos salidas regresan a cero, todos los estados regresan a cero y todas las entradas regresan a cero. No hubo nada que se estuviera haciendo seguimiento, el controlador, la parte LQR, la parte de regulación, funciona. Bueno, no sabemos qué tan bien funciona, pero funciona. Está rechazando las perturbaciones. Nosotros podemos compararlo con un LQR y eso lo voy a hacer a continuación. Bueno, pero déjenme seguir la estructura de la presentación, que es bastante trabajo que me costó construirla.
Inicie, los estados tienen que estar en cero. No sé si esto lo pueden observar. Em, bueno, podemos verlo en el diagrama de bloques. Los estados, todos los valores, las condiciones iniciales de los estados es cero. ¿Ok? Ahí está, cero. Eh, es natural que haya error en estado estacionario porque no podemos quitar el estado estacionario con un modo proporcional. Estoy seguro que Iris ya les ha explicado eso a sus estudiantes en pregrado porque bueno, este es el controlador proporcional, no se puede eliminar el error en un proporcional, es imposible, pero eh, o con el integral puro. Nosotros estamos utilizando error proporcional, pero para los demás que no han tenido que dar clases en pregrado recientemente, es imposible eliminar el error de estado estacionario para un sistema que no sea integrador sin utilizar un modo integrador. Entonces, no, a menos que el sistema sea naturalmente un integrador, no van a poder eliminar el error de estado estacionario. Porque si eliminan el error de estado estacionario, el error a la entrada del controlador vale cero. Y si el error a la entrada del controlador vale cero, la salida del controlador vale cero. Y la salida del controlador vale cero, la salida de la válvula es la del set point. Y si la salida de la válvula es la del set point, los estados deben volver al punto de equilibrio. Y si los estados vuelven al punto de equilibrio, no llegaron al valor que ustedes querían llegar. Valores de estado estacionario que tienen inicialmente, no llegaron allá. Entonces, si ustedes eliminan el error de estado estacionario, es imposible eh, para un control proporcional, porque va a ser proporcional solo al error, es imposible mantener una salida proporcional al error cuando el error es cero. Algo proporcional a un error cero es cero. Entonces, no hay manera de eliminar el error de estado estacionario. No hay vuelta para darle. Lo que podemos hacer es lo que yo hice hace un momento, poner el controlador con una ganancia tan grande que para un error muy pequeño la ganancia sea tan grande que eso se amplifique tanto que aún así nosotros prácticamente no vemos el error, pero hay un error muy pequeñito que nos produzca la salida que deseamos. Y eso nunca lo deseamos. Y debemos asegurarnos que el método de integración sea O de 15S. Alguien que haya estado pendiente de la presentación hasta ahora verá que aquí en la esquina dice O de 45 porque se me olvidó y bueno, ustedes lo hacen con O de 15S, pero es con O de 15S que debíamos hacer. Bueno, eso no me Era lo quita que iba a nada. mencionar. Eso no Era lo me que iba a quita mencionar. nada. Se me olvidó. No, Cualquiera le pasa, Iris. sí, sí. Este, vamos aquí en Model Configuration Parameters y se muestra una ventana como esta. Y aquí tenemos un modo variable y esto tiene que ser O de 15. El O de 45 también funciona, pero nosotros estoy seguro que tenemos vamos a tener mejor respuesta utilizando O de 15S. Vamos a volver a mostrar las gráficas. Van a dar más o menos iguales. Las curvas son mucho más suaves, están más suavizadas. No están mostradas como por segmento y los resultados son mejores en general. ¿Está bien? Discúlpenme que se me había olvidado que era O de 15S, lo puse en O de 45. Pero bueno, eso me sirvió para explicarle que tienen que usar O de 15S o cualquier método que no sea el O de 45. El O de 45 es como ChatGPT 4, como el 4O, que eso uno no lo quiere usar nunca. Existe, pero uno quiere utilizar los métodos más avanzados. Ese no es el que uno quiere usar. Ok. Entonces O de 45 es como para hacer una exploración inicial, veo más o menos cómo dio, después veo que si voy bien con la simulación, cosas así, simula más rápido, pero no lo queremos utilizar en la mayoría de los casos. Vamos a seguir con la presentación. Asegúrese que el método de integración sea O de 15S. Ya me aseguré. Esto es lo mismo que acabo de mostrar, estados en cero, la perturbación tiene que estar en cero, las referencias, un cambio a la vez. Y esto es lo que acabo de mostrar. Esto es exactamente las mismas gráficas que acabo de mostrar. Eh, que aquí la primera vez cuando lo hicimos llegaba a 0.45 y a 0.3, no, esto no se parece a 0, esto no se parece a 1, y lo que hice fue cambiar Q2 eh, y utilicé un valor mayor, y bueno, eh, este caso sí no lo mostré con el mismo Q, qué pasaba sin haber cambiado Q2, pues, qué pasaba con la otra salida, pero con el otro cambio en la referencia.
la salida 1 debería regresar a 0, que es la amarilla. Esta que creo que le puse otro color rojo debería llegar a 1, pero no llega. Eh, Hay que modificar Q2 y R convenientemente y esto hay que hacerlo posteriormente. Ya los mencioné. Y cómo cambian los estados. Los estados no deben volver a 0 porque se está cambiando el punto de operación de la planta. Algunos volverán a 0, pero no es necesario que en general lo haga. Ya todo eso lo mencioné. El índice de desempeño. En la presentación, más adelante, más atrás, perdón. Sí, bueno, más en las primeras diapositivas, creo que coloqué cuánto era el índice. Bueno, el índice de desempeño es este. El índice de desempeño obviamente es la integral que nosotros estamos calculando. Entonces necesitamos U traspuesta por R por Y menos Y deseado, traspuesta por Q por Y menos Y deseado. Y esto lo tenemos que integrar eso hasta infinito y multiplicar por un medio. Tenemos un problema. Esta U no va a ser cero, esta Y menos Y deseado no va a ser cero, esta integral no se puede integrar hasta infinito. Infinito en este caso no significa infinito. Y esa es parte de la estrategia que se hace. Infinito significa, y esto es parte de la deducción de las fórmulas que se están poniendo aquí, que el sistema alcanza el estado estacionario. O sea que las derivadas valen cero. Las derivadas de las salidas. Entonces, em, el tiempo infinito no ocurre en el infinito, sino ocurre cuando las salidas y todas las entradas tienen derivadas cero. Ahí eso es lo que se está llamando infinito, que no sabemos cuánto tiempo es, pero que es un tiempo que podemos considerar como infinito. Entonces, eh, yo quiero calcular el índice de desempeño óptimo, pero esto no tiene sentido para el problema eh, porque la integral es divergente, porque si ninguna de las cantidades da cero y ustedes integran esto infinito, eso es divergente. Entonces, eh, en la deducción de la fórmula se demuestra que el sistema de control no es óptimo en el sentido de que el índice de interés no converge. El problema de control de regulación relacionado sí es un problema de regulación, de un problema de LQR. Estamos resolviendo con la ecuación de Riccati. Pero ese problema asociado, que yo se los mostré un momento, les dije qué pasaría si yo quito esto y nada más introduzco una perturbación, qué pasaría ahí. Bueno, eso es un sistema de control LQR. Ese control sí es óptimo y ese es el truco que se hace. El control óptimo que se está resolviendo es el LQR, pero con la idea de resolver un LQT. Entonces, el controlador no va a poder seguir perfectamente las referencias en la mayoría de los casos. El controlador puede rechazar las perturbaciones de forma que los estados regresan a cero, pero lo que nosotros queremos lograr es que calcular el índice de control. El índice de control, el índice de desempeño, no es exactamente igual a cero. Eso quiere decir, perdón, no es exactamente convergente. Eso quiere decir de forma práctica que nosotros no podemos calcular el índice de control hasta infinito. Pero igual lo queremos calcular porque yo quiero comparar, o bien quiero comparar controladores, o bien porque nosotros hicimos una deducción basado en que nosotros queríamos optimizar el sistema de control. Entonces, para calcular el índice de desempeño, lo que tenemos que hacer es, bueno, calcular el índice de desempeño. O sea, vamos a hacer la integral, pero solamente hasta el momento donde el sistema se estabiliza. ¿Correcto? O sea, vamos a hacer la integral no hasta infinito, sino hasta el momento que el sistema alcance el estado estacionario y ahí detenemos nuestra integración. Entonces, es muy importante identificar a medida de lo posible de nuestras habilidades, donde el sistema alcanza el punto de estado estacionario, o sea, se estabiliza para poder para poder hacer el cálculo del índice de desempeño. Calcularemos el índice de desempeño solo hasta calcularemos el índice de desempeño solo hasta que las salidas alcancen su valor de estado estacionario. La simulación debe detenerse ahí.
Y aunque puede simularse por más tiempo, para ustedes reportar valores como estos, deberán asegurarse que se simuló solo hasta el tiempo de estabilización de las salidas. ¿Ok? Que aquí, bueno, les estoy diciendo es aproximado, no es que ustedes tienen que matarse para conseguir el valor, el tiempo de estabilización, o sea, aproximado, pero hasta ahí, no pueden integrar más. Vean que en esta respuesta, si hago esta integración es muy larga, ¿sí? Porque este sistema ya se estabilizó, ya parece que se estuviera estabilizado en 50, pero aquí estoy integrando mucho. Aquí, en cambio, bueno, si yo hubiera integrado hasta 50, hasta aquí sí tiene sentido calcular el índice de desempeño. ¿Cómo calcularé el índice de desempeño? Para calcular el índice de desempeño depende de U y depende de y depende de Y deseado. Y deseado es lo que entra al controlador de adelanto. Y deseado es lo que construimos con la referencia. Este es Y deseado. Y es la salida que va, bueno, indicada aquí, sale de la planta, es Y. Entonces yo tengo que calcular la diferencia de ellos. Yo quiero Y menos Y deseado, ¿ok? Y necesito también los valores de U, y U es lo que sale del controlador que va a B, correcto, es B por la entrada. Todo esto lo metemos en una cajita que hace magia y calcula J. ¿Qué es esta cajita que hace magia? Es el cálculo como tal del índice de desempeño. Por aquí está entrando U. U lo multiplico por R. Entonces esto es R por U. El R está multiplicando a U por la derecha. Perdón. R por la izquierda, U por la derecha. Esto es multiplicación de matrices. Y luego el resultado lo multiplico por U con un producto punto para que esto me dé como resultado R traspuesta por R por U. Y aquí hago lo mismo. Tengo la diferencia de Y, ya no es Y, sino Y menos Y deseado, y lo multiplico por Q2 por la izquierda y la diferencia de Y por la derecha. Y el resultado lo multiplico con producto punto. Aquí el producto punto sí es indiferente por qué lado lo hagan, ¿no? Pero lo multiplican producto punto. Y estas dos cosas las suman y luego lo integran y lo dividen entre 2 y eso da J. ¿Recuerdan la fórmula? Un medio de la integral de 0 hasta infinito. El infinito no es infinito sino el tiempo de estabilización. U traspuesta por R por U. Hacemos primero R por U. El resultado lo multiplicamos por U traspuesta. Y por Y deseado traspuesta por Q2 por Y menos Y deseado. Hacemos Q2 por Y menos Y deseado, que es Y diferencia. O diferencia de Y. Primero esto y luego lo multiplicamos por este término con el producto punto. Luego integramos todo ese resultado. Luego lo multiplicamos por un medio. Y ya tenemos el resultado que queremos. Y vean que R y Q2 son constantes, que están descritas en el workspace nuevamente. Y bueno, podemos hacer el cálculo. Por aquí lo tengo. Para que se convenza. Modelo performance. Aquí está. Ok. Para ver algunos detalles de cómo van a hacer el cálculo del desempeño. Ustedes tienen que calcular, bueno, el desempeño dependerá de varias cosas. Va a depender de cuántos sean los valores de Y del Y deseado y demás. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Deberían poder calcular dos índices de desempeño, uno para cada Y. Aunque en verdad debería servir para cualquier valor. Volvemos al diagrama, creo que no es este. El, este todos creo que lo puedo, bueno, yo no lo necesito. Lo puedo desagrupar. No, está cerrándolo todo. Vamos a cerrar todas las gráficas. Y ya no existe ese, el que quiero es el de desempeño, este. Entonces, aquí tenemos K, aquí tenemos KFF, lo mismo que tenemos anteriormente. Aquí tenemos el diagrama de bloques, esto es lo mismo que había comentado hace un momento. Si quieren ver este matrix multiply, esto es multiplicación matricial. La multiplicación matricial, bueno, ustedes introducen el número de entradas y se van a multiplicar en el orden que se están introduciendo.
Am, y ya tenemos definidos en el workspace quién es Q2 y quién es R. Entonces vamos a simular esto nuevamente. Y aquí tenemos el índice, perdón, aquí tenemos una perturbación. Ok, aquí introduje fue una perturbación de 1 y el índice de desempeño, vamos a ver si las gráficas están hasta el tiempo adecuado, creo que no. No, el tiempo es muy largo, ¿no? Si se dan cuenta. El tiempo es muy largo, aquí lo estamos haciendo con una perturbación. Vamos a probarlo porque esto no está en realidad hecho para la perturbación. Vamos a regresar esto a cero y vamos a cambiar uno a la vez las referencias. Esta referencia vale 1, por ejemplo. Vamos a ver cómo se comportan las salidas. Para este caso, sí, esto es con la ganancia de 40, la que está en la diapositiva era con la ganancia, con Q2 igual a identidad. Y aquí tiene 40 por identidad, que es más rápido. Ven que llega más cerca de los valores. Bueno, entonces esto se estabiliza alrededor de 10. No hace falta integrar hasta 100. Entonces yo voy a integrar hasta 10. Para cambiar el tiempo de integración, lo que digo es cuánto tiempo se va a hacer la simulación. Entonces ahora estoy integrando hasta 10 y esto me da cuánto es el índice de desempeño. El índice de desempeño aquí me está dando de 63.22. Para este problema, con las condiciones que están colocadas, vean que en este caso, con las condiciones que tenemos descritas, aquí Q vale 40, pero para que dé el resultado que está en la diapositiva, esto debía valer 1, o sea, la identidad directamente, y en la comparación, en el desempeño, ahora creo que si necesitamos 50 unidades de tiempo, vamos a probar. Sí, ahora sí necesitamos 50 unidades de tiempo para que se alcance el estado estacionario. Y con esta entrada, el índice de desempeño vale 16.49. El índice de desempeño, por supuesto, va a depender del valor que tengan de las entradas. Debería probarse con, bueno, por supuesto que dependerá de las entradas porque la desviación va a depender siempre del error que haya con las entradas. Lo podemos probar que cuando cambiamos esta a 0 y este a 1, el resultado da 12,95, que es el que yo había colocado en la diapositiva. Ok, con un tiempo hasta 50, con la estabilización de las salidas para un cambio en la referencia de la salida 2, que es XB, el índice de desempeño vale 12,95. Aquí el índice de desempeño, bueno, tiene un significado mucho más abierto, mucho más libre. Es como para medir qué tan bueno es el controlador. Si yo quisiera comparar dos controladores, tengo que integrar en el mismo tiempo, no cada uno en su tiempo, en el tiempo más corto, que donde se pueda alcanzar el estado estacionario en todos los sistemas. Tengo que calcular en el mismo tiempo para todos los sistemas cuánto vale el índice y luego compararlo. ¿Ok? Y bueno, aquí algunas cosas que les dije hace un momento. Si yo modifico Q2 y R hasta que las salidas sean iguales o aproximadamente iguales al valor deseado, sabiendo que no pueden incrementarlo. Si ustedes le ponen un Q2 igual a 1.000.000 por la identidad, le va a dar, se van a montar prácticamente sobre los valores deseados. Pero eso eh, no es la forma como debe trabajarse. En particular, por lo que ya les había comentado anteriormente, los valores iniciales de las entradas deben ser aceptables. En este caso, 4.5, o en este caso una disminución de 4.5 en el flujo de destilado y en el calor del vapor, a lo mejor son aceptables, dependerán de las unidades que se estén trabajando. A lo mejor no son aceptables. Dependerá del problema con el que estén trabajando. Si fueran un sistema normalizado, es decir, que no es el caso de lo que estoy presentando, que las variables cero representa el estado estacionario, pero menos uno representa una disminución del 100%,
el mínimo valor que pueden utilizar es -1. Ustedes pueden, un sistema, ustedes pueden, cualquier entrada solamente puede disminuir un 100%. En estos días Trump salió diciendo en una de sus alocuciones, las preguntas, salió diciendo que él iba a bajar los precios de las medicinas en un 600%, 1000%, 400%. Bueno, ustedes no pueden disminuir algo más allá del 100%, pero ustedes sí pueden incrementar algo más allá del 100%. Hay sistemas que están normalizados para los cuales el valor es cero, pero un incremento de 100% es un cambio de la variable de 0 hasta 1 y una disminución del 100% es una disminución de la variable de 0 hasta -1. Ustedes solamente pueden disminuir la variable hasta -1, pero la pueden incrementar y dependerá de las características del proceso. O sea, ustedes pueden disminuir una señal hasta que valga cero, digamos el flujo que pase de un valor hasta que valga cero, pero ustedes lo pueden triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, o sea, ustedes pueden incrementar una señal, una variable, dependiendo de la naturaleza del problema. Entonces, aquí cuando digo que dependerá del proceso, bueno, dependerá de cuáles son las unidades, si esto se puede disminuir en un 4, en -4.5 o no. Si no está normalizado, quiere decir que las variables no se han convertido en unas variables de magnitud unitaria. Entonces, tal vez un -4.5 sea razonable. Les confieso que para estos modelos yo no he analizado eso. No me puse a considerar eso, de verdad no le presté mucha atención. Creo que, no está, que el sistema no está normalizado. Está normalizado en el sentido de que todos los valores están en variables de desviación, pero no están normalizados en el sentido de que no todos están en escala 1. O sea, 1 no significa un incremento de 100%. Bueno, eh, lo que les mostré que si yo cambiaba esta Q y la ponía en 40 por la identidad, bueno, eso requiere que el tiempo de estabilización sea 10, eso ya les mostré, y esto daba 50.16, el índice de desempeño. Y los estados no los estamos utilizando para calcular el índice de desempeño. No es necesario eliminar el error de estado estacionario nuevamente. El coeficiente Q no puede ser muy grande ya que se puedan producir ganancias elevadas. Esto amplifica las perturbaciones, esto le produce todos los problemas que mencionamos hace un momento. Eh, Posiblemente lo que ustedes van a querer hacer es que la salida llegue al valor deseado en un rango de 10%. O sea, si ustedes quieren que el valor deseado sea 1, es posible que ustedes quieran que la salida llegue a 0.9. O sea, ustedes quieren un incremento de 100% y llegan al 90, ustedes dirán esto es aceptable. Y ustedes van a poder hacer las gráficas si quieren esto para cómo van a hacer la solución. Pueden hacer las gráficas por separado y deben observar ambas salidas y observar ambas salidas para los cambios en las referencias de ambas. Pero quiero mostrarle otra cosa. Yo aquí tengo un diagrama más conveniente. Vamos a explicar qué es este diagrama para que ustedes vean qué es lo que quiero lograr. Esto aquí no era lo que quería. Yo estoy utilizando, esto vamos a poner, esto es 40 por ahí. Vean, yo aquí tengo la matriz A, B y C, tengo Q2, que ya dije cuánto valía R, L y Q. ¿Ok? Esto que voy a construir aquí es un controlador eh, eh, un controlador LQR, aquí abajo. Nada más tengo Q y tengo R. O sea, no estoy haciendo ningún otro cambio, ¿no? Entonces, si yo calculo el controlador LQR, con el controlador LQR yo puedo, eh, bueno, puedo conseguir quién es la ganancia, las ganancias previas, pues, las ganancias que yo tenía, o sea, dicho de otra forma, si quieren, vamos a volver esto a uno para que sea la comparación más justa, vamos a explicar nuevamente esto, y vamos a suponer que yo no elegí Q y R, sino que simplemente utilicé la identidad. Yo quiero comparar la respuesta de un controlador LQR con la respuesta LQT, perdón, un controlador de seguimiento con uno de un controlador LQR convencional.
Entonces, aquí voy a utilizar QP, que es la matriz Q que realmente necesitamos para el controlador LQR convencional y consigo mi controlador. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Comparación. Entonces, y estas referencias, perdón, esto lo estoy pasando de 0 a 0 y esta referencia la estoy pasando de 0 a 0. Es decir, que aquí no, esta línea, el hecho de que esté aquí abajo no cambia en nada. Es decir, yo pudiera haber quitado este bloque de aquí completamente para, o sea, este es el LQT y este es el LQR. Esa es la comparación que estoy haciendo. El LQR. Esto aquí abajo representa el LQR y esto aquí arriba representa el LQT. Pero bueno, en orden de que los diagramas sean iguales, yo sigo manteniendo esta ganancia de adelanto a este que LQR que no lleva ninguna ganancia de adelanto. Pero como la ganancia es de adelanto y ustedes saben que eso no afecta la estabilidad del lazo ni nada más, entonces, bueno, esto, si yo mantengo esto en cero, esto no va a afectar en nada el cálculo que estoy haciendo. Entonces voy a introducir una perturbación a los dos diagramas. Este es el diagrama LQT y este es el LQR. Y yo quiero ver cómo cambian las entradas, quiero ver cómo cambian las salidas, quiero ver cómo cambian los estados. Quiero ver cómo funciona el sistema. Las salidas yo las estoy separando porque son dos y las vuelvo a combinar para comparar una con la otra. Esto es un diagrama que hice para poder comparar las señales. Vamos a asegurarme de que esto esté correcto. Vamos a mostrar los dos. Estoy aquí calculando. Bueno, el controlador K es el controlador LQT, KFF es el controlador LQT, KP es el controlador LQR. Entonces KP es el LQR y K es el LQT. El KFF no lo estamos utilizando, pero es parte del LQT. Pero aquí no tiene ningún impacto porque ambos están en cero. Vean cómo funcionan en este caso los dos controladores. La primera línea es la amarilla. Esto debería estar en OD15S, que no le he cambiado. Ustedes lo pueden cambiar aquí, creo que sí. Le pueden dar aquí al botoncito y va a abrir esta ventana y aquí le eligen el método que es OD15S. Ok, vamos a observar. La primera línea es la amarilla y la segunda es la azul, a menos que ustedes hagan un cambio al respecto. Amarillo significa la entrada que entra de primero. Y la que entra de primero entra por arriba en el diagrama de bloques. Entra por arriba en el diagrama de bloques. Y la que entra por arriba del diagrama de bloques es la salida o sea, la que entra por arriba en el sumador. En el sumador, no, en el muxer. Y esa es la que viene del LQT, la amarilla. Y la segunda línea es la azul. ¿Ok? Entonces veamos esto. Aquí estamos comparando. Esta es la primera de las salidas. La primera de las salidas, la amarilla, es el LQT. Esto es lo que hace la primera de las salidas para regresar a cero. O sea, esta es la línea de la primera de las salidas. La segunda de las salidas es esta otra. Son muy parecidas. La primera de la segunda línea son muy parecidas. Ambas están regresando a cero. Eh, el controlador, por supuesto, ustedes no evalúan la calidad no evalúan la calidad del controlador observando estas líneas, ¿no? Entonces, no lo evalúan observando estas líneas porque es, para el control LQR lo que nosotros deberíamos estar analizando es los estados y para el LQT es la salida Y. Pero vean que el controlador LQT es mejor para el control de la salida.
Está hecho para controlar a la salida. Vean que la salida se mantiene más cerca de cero durante más tiempo. A pesar de que tiene una subida más alta, se mantiene más cerca de cero durante más tiempo. El otro se mantiene menos cerca de cero porque se aleja un poco más de él para la salida que estamos controlando. Para los estados es otra cosa, porque aunque no voy a hacer la comparación gráfica aquí, los estados también es un poco injusto la comparación porque las matrices Q son diferentes, ¿no? Y las matrices Q deberían ser para compararlo, las matrices Q deberían ser iguales. Pero esta es las respuestas del LQR y este otro es la respuesta del LQT. Ya va. En cualquier caso, nosotros podemos comprar dos controladores a través de esta, bueno, más o menos de esta, son muy parecidos, por cierto. El X1 debería dar mejores respuestas, pero por supuesto que depende de cuáles son las, de cuáles son los valores. Pero si se dan cuenta que el estado en el LQT, los estados llegan a valores mayores. Bueno, este llega en particular a un valor mayor. Y que este llega a 0.12, apenas lo pasa y este lo sobrepasa considerablemente. Podríamos tener la misma escala, pero lo sobrepasa considerablemente, igual en el fondo, porque el LQT no está optimizado, no está optimizando los estados, optimizando las salidas. Entonces, LQT está hecho para optimizar la respuesta de la salida, mientras que LQR está hecho para optimizar la respuesta de los estados, que son dos cosas diferentes, y para regresarlos a cero. Pero el punto es que si yo quiero comparar dos controladores, bueno, a lo mejor yo lo que hago es colocar los dos diagramas de esta forma y tal vez ustedes quieren hacer eso en algún momento y pueden hacer la separación de los estados para graficarlos de esta manera. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer la evaluación de una perturbación, lo que ya acabo de comentarles, regresan las referencias ambas a cero, cambian una de las perturbaciones y pueden observar cómo se cambia, evolucionan los estados, las entradas, las salidas ante una perturbación. Y el último análisis es lo que ocurre cuando se introducen perturbaciones en el sistema cuando hay cambios en el setpoint. Aquí ustedes quieren introducir cambios en el setpoint y perturbación. Entonces, la manera, por lo menos si vamos a hacer la comparación gráfica, es que todos los cambios no ocurran a la vez. Primero introducir un cambio en el set point y luego un cambio en la perturbación. Para hacer algo como esto van a necesitar escalones, porque necesitan que los eventos ocurran en diferentes instantes. ¿Ok? Eso no lo voy bueno, se lo puedo mostrar. Lo tengo por aquí. Creo que lo tengo. No es esta. Aquí está. Es simplemente eh, tener un escalón en esta entrada, un escalón en esta entrada, un escalón en esta entrada. Y con cada uno de esos escalones, vean que este escalón en el instante cero, que es el valor inicial, perdón, en el momento cero, él pasa de 0 a 1, es decir, que de forma práctica él vale 1. El otro step en el instante cero va de 0 a 0, es decir, que este no cambia. Y el otro step en el momento 20 va de 0 a 1, es decir, que para el tiempo menor a 20, él vale 0 y por encima de 20 vale 1. Entonces, con esto, ustedes van a tener un cambio en una de las variables, en otra nunca la cambiamos, y luego una perturbación. Esto tiene, bueno, sus respuestas. Las respuestas, ya perdí la idea de qué era lo de con cuál fue el último cambio que hicimos, si era 40 o no. Ok, vean que este es el cambio de la referencia y aquí ocurre el cambio de la perturbación. El controlador debe controlar de las dos formas. El controlador LQ
Bueno, estos son los dos estados. Uno debería volver a cero, el otro debería volver a uno, pero esto es, vamos a volverlo a probar, pero con cuando introdujimos aquí el valor de 40 por, ay, 40 por, guardar, y vamos a volver a simular esto. Aquí en este momento esto vale 217 porque creo que los tiempos son muy largos para la integración, que no es lo que estamos viendo ahora, pero bueno, estos son el comportamiento de ambas variables. Vean que aún con la perturbación, él regresa al valor final que es proporcional al valor deseado, cercano. Igual regresa al valor final a otra variable que es cercano al valor deseado, con la diferencia que ya habíamos considerado antes. O sea, no solamente puedes hacer seguimiento, sino rechazo de perturbaciones, aunque el rechazo de perturbaciones no será mejor para estabilizar los estados. ¿Ok? Y esto es lo mismo que acabo de mostrarlo. Podemos observar la salida, los estados, las entradas y los estados, que no los mostré, pero bueno, era simplemente abrir la gráfica, ¿no? Que es aquí. Puedo observar las entradas. Puedo observar las entradas. ¿Cuál es la tecla para hacer esto automáticamente? Aquí puedo observar las dos entradas. Recuerden, la amarilla es la entrada uno, la azul es la entrada 2. Eso se puede cambiar, uno puede elegir cuáles son los colores, pero uno con el tiempo se acostumbra a identificarlos observándolas y también pueden observar cómo son los estados. También pueden observar cuáles son los estados. En este caso, como esto es un sistema LQT, nos regresa a el estado estacionario. Esto es el análisis que ustedes tienen que hacer. O sea, uno de los análisis que tienen que hacer en esta semana. Vamos a mostrar cuáles son las asignaciones que ustedes tienen pendientes. Voy a abrirlas directamente desde mi carpeta de donde hice los documentos. Diseño de un control LQT de horizonte infinito. Entonces, tienen que hacer el diseño de un sistema LQT de horizonte infinito para un proceso de destilación. Ustedes, bueno, de lo que tienen que hacer es realizar el diseño del sistema de control LQT de horizonte infinito y la implementación en Simulink para el modelo elegido por ti en el bloque anterior. Entonces ya eligieron un modelo, tomen el mismo modelo, eligen Q2 y R como las identidad, utilizan la función LQR, luego implementan el índice de desempeño. O sea, yo estaba haciendo la tarea, pero esta es mi tarea, esto es lo que yo hubiera entregado de presentación, ¿no? Igual les dejé la presentación en el aula. Eh, bueno, tienen que implementar en MATLAB y Simulink un procedimiento para la simulación del índice de desempeño J. Luego tienen que hacer un análisis, usar los programas, modificar el sistema de control, realizando un ajuste fino, de manera que logren simultáneamente que las salidas se aproximen en un 90% del valor deseado, luego que transcurra un tiempo de simulación igual o menor a la mayor constante de tiempo del sistema elegido por ti. ¿Ok? O sea, dicho de otra forma, que ustedes tienen la constante de tiempo porque la pueden observar en el modelo y tienen que regresar en ese tiempo. O sea, tienen todas las constantes de tiempo. Tienen todas las constantes de tiempo. Yo tengo, creo que tenía eso abierto aquí, ¿no? No, lo tengo aquí en la presentación. Este sistema tiene esta constante de tiempo 20, esta vale 5, esta vale 20 y esta vale 4. Bueno, yo quiero que esto se estabilice en 20. O sea, yo quiero que el tiempo de estabilización sea igual, lo que dice aquí, que el tiempo de estabilización sea igual o menor a la mayor constante de tiempo del sistema. El sistema que yo elegí, el sistema que yo elegí, nuevamente, el sistema que yo elegí
La mayor de la constante de tiempo es 20, entonces el tiempo de estabilización tiene que ser 20 o menos. ¿Ok? Yo no procuraría que fuera mucho menos, pero lo que quiero decir es que no es para cualquier tiempo. Ustedes tienen que lograr controlar el sistema en un tiempo por lo menos, por lo menos igual a la constante de tiempo mayor. Como digo, son 25, 24, el mayor es 20, por lo menos tienen que alcanzar el estado estacionario en 20. Es lo que vamos a intentar buscar en esta actividad. Que la entrada no posea una magnitud muy grande, su punto más alejado de cero y que tu respuesta no sea demasiado rápida. Esto es subjetivo y ustedes van a analizar eso de forma subjetiva, pues, o sea, haciendo las consideraciones que ustedes consideren y luego hacer el informe. Tienen que colocar los datos personales, el modelo que ustedes eligieron, el diagrama en Simulink, las matrices Q2, R, todo lo que consideran para el diseño inicial, después la respuesta de las entradas, para cambios en la referencia de las salidas, uno a la vez, las matrices Q2 y luego de que lo ajustan finamente, ajustarlo finamente es cambiar Q2 para lograr lo que les acabo de decir, ¿verdad? Y luego la respuesta de las entradas y salidas, del ajuste fino para cambios en la referencia de la salida de uno a la vez, y luego el costo del índice del función. ¿Ok? Luego el comportamiento dinámico de las entradas y salidas cuando se introducen perturbaciones y el análisis y conclusión. Eso que yo acabo de mostrar es lo que ustedes tienen que hacer en esta actividad. Esto, nuevamente, eh, yo acabo de explicar una, una actividad sin que ustedes sepan qué están haciendo. Yo quisiera y bueno, siempre se los he dicho, es necesario, obligatorio que ustedes lean la lectura fundamental. Cuando lean la lectura fundamental, una gran parte de las cosas que dije, que de dónde salieron estas cosas y por qué el profesor las hace, una gran parte de esas cosas van a quedar claras. Aquí está todo lo que acabo de comentar, cuál es la ecuación de Riccati, la solución de la otra ecuación, de dónde se obtiene una parte de las cosas, nuevamente están las ecuaciones, qué significa hacer seguimiento lineal cuadrático de horizonte infinito, porque hay dos casos, horizonte finito e infinito. Nosotros no vamos a trabajar con el horizonte finito. Bueno, ¿y qué significa lo que vamos a calcular? Que por eso es que aquí aparece la y deseado, porque necesario utilizar esta expresión donde aparece b y de dónde sale b y por qué b al sustituirlo se convierte en la y deseado, por qué queda u escrito de esta forma. Hay mucho más en la lectura, como ya siempre lo saben, que en lo que yo acabo de hacer hoy. Yo les expliqué cómo resolverlo, pero no les dije de dónde venían las cosas. Entonces, con la lectura todo debería quedar mucho más claro. Aquí está inclusive explicado cuáles son las dimensiones de todas las matrices, que yo me las medio mencioné hace un momento. Y hay un ejemplo de cómo lo hice en MATLAB y cuáles son los resultados que se obtienen y los diagramas de bloques. Ustedes saben cómo hago yo las lecturas fundamentales, ¿está bien? Entonces, hay mucho más de esto que observar, pero con la lectura y con la explicación que acabamos de hacer y la actividad que acabamos de hacer y que van a hacer ustedes, creo que les debería aclararse hasta el nivel hasta donde yo estoy intentando llegar aquí. Nuevamente hay una deducción. Esta es un documento que está en el aula y es exactamente la misma presentación que yo acabo de usar. Es más, yo primero creé el documento, lo subí al aula y después lo utilicé en esta clase. En esta clase no le he hecho cambios, así que es exactamente lo mismo que lo que está en el aula. Es exactamente lo que ustedes necesitan o sea, no tienen que hacerlo igual, pero esto tiene explicaciones para que ustedes sepan que hay cosas que hay que hacer y bueno, esto es lo que ustedes tienen que seguir para poder hacer su actividad, para poder hacer esta actividad. Pero hay otra actividad, porque hay otra lectura fundamental, como ya ustedes saben. La lectura fundamental 2 se refiere a consideraciones del control LQR, no es el LQT. ¿Ok? Y las consideraciones que nosotros vamos a analizar es y se los he comentado mucho, cómo se elige R y cómo se elige Q.
Vean que yo estoy intentando combinar una actividad con la otra y ya yo les hice elegir Q para lograr, bueno, Q2, para lograr que el final, el resultado sea más o menos en el 90% de los valores, pero hay unas estrategias para elegir R y Q en el problema de LQR. Y en este ejercicio, en esta lectura, se comentan cómo hacerlo. El método más fácil es que Q sea siempre la identidad y que R sea la identidad multiplicado por un número real mayor que 0. Entonces uno elige el valor de ρ y con eso produce unos cambios en el resultado. Otra manera es que construir P y R como matrices diagonales y colocar los pesos de las variables importantes en la diagonal. Y también hay que utilizar un término de ρ porque un peso para que R sea más o menos importante. Y los valores de Q que se colocan en la diagonal se eligen de forma que uno determina cuánto es la desviación máxima que está permitida y uno divide eso entre la desviación máxima permitida, lo eleva al cuadrado. Y bueno, hay un ejemplo de cómo lo estoy haciendo. Y hay un último método que no voy a explicar en este momento, que es un poco más complicado, que es a partir de los pesos de salida. Se sigue siempre utilizando un RO, pero ahora eh, dada la salida, uno construye Q como C traspuesta por C. eh, Uno lo que tiene que hacer es determinar cuáles son los estados de interés. Si la salida se construye directamente con los estados, uno consigue quién es H, que determina quiénes son las salidas que uno está interesado en controlar. Uno determina una matriz diagonal y luego para una matriz para construir quiénes son las Y que nos interesan, construye Q como H traspuesto por H y luego eh, construye cuáles son las Q que uno quiere utilizar. ¿Ok? Y esto es lo que van a considerar. Para esto es una actividad que es como sigue. Para esto hay una actividad. Aquí no van a utilizar la planta porque la planta tiene demasiados estados. Entonces, mientras hay más estados es más difícil. Yo aquí tengo un modelo que tiene cuatro estados, perdón, sí, tiene cuatro estados. Y yo tengo más control, no tengo la variabilidad que tienen antes. Este es el modelo de la planta. ¿Ok? Y ya les estoy especificando quién es Y. Ustedes tienen que hacer un sistema de control, perdón, tienen este sistema de control con Q y R, como están descritos aquí. Y lo primero que tienen que hacer es elegir Q y R como identidad para comparar, luego elegir un valor de ρ en el método 1, luego elegir un valor de ρ y pesos diagonales con estos valores permitidos, y por último elegir un valor de ρ y una matriz H cuando nada más queremos controlar la posición. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que tienen que hacer es utilizar, bueno, tienen que hacer la implementación, o hacer el cálculo de los controladores para eh, comparar los resultados de los distintos casos. Y para eso quieren el índice de desempeño, por teorema. En el EQR sí lo podemos calcular utilizando un teorema. Y cuáles son los tiempos de estabilización de cada uno de los estados para los cuatro casos. ¿Ok? Entonces se ve relativamente fácil. Yo sé que no es algo que, como se lo he dicho mil veces en el pasado, yo sé que no es algo que se resuelve en 30 segundos. Yo sé que esto requiere un cierto tiempo, pero creo que el trabajo es muy fácil en términos de lo que hay que hacer. O sea, hay que usar diagrama de bloques, hay que usar eh, matrices, pero en general es hacer simulaciones e irlas guardando y guardando los resultados para hacer un informe, como ya ustedes saben manejar. Eh, eh, Nuevamente, no comiencen a hacer nada antes de la lectura, de hacer las dos lecturas fundamentales. Las lecturas fundamentales tienen más sentido, todo se explica mejor. Yo lo que quería era explicar cuál es la estrategia de lo que deben hacer ustedes en esta oportunidad
y espero que haya servido. Uno, en el momento que ustedes hayan visto la lectura fundamental, al ver este video, todo va a ser un poco todo va a tener un poco más de sentido. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Supongo que por lo que acabo de decir, tendrán más preguntas después de haber leído las lecturas y al comenzar a hacer ustedes la actividad. No les doy los archivos de Simulink porque si les doy los archivos de Simulink les estoy haciendo la tarea, ¿cierto? Entonces lo que van a tener que hacer es cambiar unas matrices y eso no tiene ningún logro. Pero les mostré aquí y en la diapositiva están colocados todos los cálculos que hay que hacer, o sea que no hay ninguna dificultad en esto. Todo es interpretación. Son dos actividades en realidad que son bastante sencillas. Nuevamente, nada es corto, pero no hay mucho donde confundirse, sino en la interpretación de las cosas, que tampoco es demasiado complicado. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Es el momento de decir si tienen alguna duda o si quieren preguntar alguna otra cosa. Es el momento de que me pregunten, profe, ¿cómo hizo esto en Excel? Profe, ¿qué hago aquí? Profe, yo no sé ese diagrama, ¿puede explicarme tal paso del diagrama de bloque de Simulink? Lo que ustedes consideran. La pregunta es, tenemos que, cuando tienes una constante que está multiplicada, esos valores los vamos a traer del Workspace, los que van a ir en esa que tienes ahí, K por U, esas cuestiones, esas vienen todas del Workspace. Ese, por lo menos donde dice KFF. KFF, Esto es una ah, ganancia, ¿ok? esos valores vienen del Workspace. Sí, una ganancia, tú puedes escribir aquí el valor, pero en este caso yo quiero escribir es una matriz. La matriz es difícil de Ajá. escribir. Si tú en vez de escribir el valor de la matriz, tú escribes una variable que está en el workspace, Simulink busca ese valor en el workspace para asignarlo dentro del bloque. Pero hay, Entonces, o sea, de una vez yo le pongo KFF y el baile lo busca en el Workspace. sí, No te lo tengo muestro, que te lo muestro. directamente. Vamos a Perfecto. mostrarte algo para que quede sin dudas. Vamos a hacer aquí un experimento. Vamos a decir, Juan es igual a 25. ¿Ok? Tengo una variable que se llama Juan y que vale 25. ¿Ok? Vamos a agarrar cualquier diagrama de bloques. Vamos a agarrar eh, una, para una ganancia, para que sea más o menos el mismo caso. Vamos a agarrar una constante. Vamos a agarrar una constante. Primero, sería una fuente, una Ujú. constante. Y yo no quiero establecer aquí el valor de la constante, sino quiero decir Juan. ¿Ok? Juan. Bueno, él va a buscar en el workspace cuánto vale Juan para poder hacer el cálculo. Vamos a mostrar esto en un display. Fíjate. Juan vale 25. ¿Lo ves? Porque él está buscando en el Ok. workspace este valor y lo que sea que valga Juan, ese valor es el que va a utilizar dentro de esa variable. Pero si bueno, yo puedo utilizar Juan para lo que yo quiera, porque, bueno, disculpen el haber utilizado. Esto lo hace todo el mundo cuando están intentando hacer un cálculo. Siempre digo, no utilices tu nombre, cuando estoy dando clases, utiliza otro, pero siempre se me olvida y no debí haber utilizado mi nombre para esto. Pero bueno, vamos a hacer aquí operaciones matemáticas. Esto no se quedó pegado, creo. Sí, en un momento. A que esto se desbloquee. Lo que quiero decirles es que si ustedes utilizan una palabra que esté definida en el workspace como una variable dentro de un bloque, MATLAB va a entender eso como el valor de ese bloque, que puede ser matriz, que puede ser una constante, lo que sea, y para el tipo de multiplicación que sea. Fíjate, este bloque es una ganancia. Aquí está hecho, las multiplicaciones se pueden hacer de varios tipos, o bien matricial por la izquierda o por la derecha,
o bien elemento elemento, o bien elemento matricial donde U es un vector, ¿ok? La básica, que es una multiplicación, la multiplicación que nosotros llamamos multiplicación, es la que MATLAB llama element wise, ¿ok? Ahora yo voy a tomar una Ujú, fuente, voy a ujú. tomar perdón, una fuente cualquiera, una constante que valga 1. Y aquí en esta ganancia, en vez de poner 1, voy a poner Juan. Disculpen haber utilizado mi nombre. ¿Cuál debe ser la salida de este bloque cuando se ejecute? Esto vale Juan, recuerden. ¿Cuánto debe mostrarse aquí cuando se ejecute? 1 se va a multiplicar por esta 25. ganancia que vale 25, así que esto siempre debe valer 25. Ahí está, vale 25 siempre, que es normal, está, correcto. Ahora, Correcto. cuando yo tengo una matriz, yo no quiero colocar esto como element wise, yo quiero hacer una multiplicación matricial. Entonces tengo que elegir en la multiplicación K por U. Ya eso lo he explicado en otros videos, en otros momentos anteriores, yo sé que ya se los he comentado, pero tienen que recordar que la multiplicación es matricial porque ustedes están haciendo aquí un diagrama de Ujú, bloques matricial con bloques que son ujú. matrices. Entonces, aclarado eso, ustedes, lo que esté en el workspace, que tenga el mismo nombre que ustedes estén llamando en el diagrama de bloques, se va a llamar del workspace. Aquí está K, está Ok, A, está perfecto. B, está C, está KFF, está KP, todo lo que estoy sacando del workspace. Por eso es que yo tengo un Ok, documento donde voy calculando cada una de las matrices en un solo documento, lo ejecuto y luego perfecto. voy a Simulink. Porque es mucho más fácil que intentar sacar el cálculo en el workspace y para allá transcribirlo, copiarlo. Les quitaría un tiempo infinito. Entonces, esta es la estrategia que yo utilizaría para resolver un problema de esta naturaleza. ¿Está bien? Perfecto. Gracias, gracias. Creo que expliqué de más porque creo que me había entendido hace como 10 minutos, pero la explicación Eh, queda en el video y le ayuda a todo el mundo. Profesor, yo Dígame, tengo Gabriela. una pregunta que hacerle sobre una duda sobre el valor que multiplica la Q. Cuando usted hizo el comentario, el ejemplo con el 400, que es un valor Ajá. muy grande, ahí se me generó una duda, ¿no? Ese valor, esa matriz Q, es una matriz de identidad, pero en ese caso, esa matriz no puede modificarse, por ejemplo, los valores de la diagonal, como es el caso de el ejemplo de los dos tanques que usted muestra en la lectura fundamental de la clase anterior, que la matriz diagonal no es necesariamente 1, 1. O Sí, sea, correcto. esos valores estarían condicionados de lo que indica el ejercicio, que si el ejercicio indica que es identidad, tiene que ser identidad, o yo los podría modificar para no En tener que la, utilizar en la un vida valor. real, Gabriela, en la vida real tú puedes, creo que no, ¿ibas a decir otra cosa? Disculpa que te No, o interrumpí. sea, o sea, que si el ejercicio me dice que es una matriz de identidad, obligatoriamente tengo que usar una identidad, o yo podría modificar los valores de la matriz para no tener que buscar un escalar tan grande. O sea, se me Bueno, generó esa claro, duda. ya te explico mejor por qué lo estoy pidiendo de esta forma. En la segunda lectura fundamental, en la segunda actividad que ustedes van a hacer, es donde yo les estoy dejando a ustedes la libertad de que exploren cómo cambiar los valores de Q. O sea, fíjate que el segundo método consiste en elegir quién es Q1, Q2, QN, R1, R2, RM. O sea, y la segunda tarea es donde yo les estoy pidiendo eso. Para yo facilitar la vida de ustedes, en la primera actividad yo no estoy pidiendo que ustedes elijan el valor de Q, ¿ok? Y en este caso no es Q lo que eligen es Q2. Entonces, Q2 está fijado y yo les estoy diciendo, elige Q2 y R como matrices de identidad. Esto es parte de la instrucción. Pero no nos concentremos solamente en lo que yo les estoy pidiendo para la tarea. En la tarea tienes que elegir Q2 como la matriz de identidad. Pero en la práctica industrial, en la práctica profesional, del trabajo de grado, ¿cómo eliges Q2? No lo eliges necesariamente como la identidad.
Y la pregunta es muy apropiada. Fíjate el asunto. Yo Q en este problema de seguimiento no lo puedo elegir porque Q depende de Q2. Pero yo Q2 aquí lo calculé con 40 por la identidad. Pero yo en vez de haber hecho eso, yo pude haber dicho Q2 es igual a 0, perdón, a 40, 0, punto y coma, 0, 1. Por ejemplo, yo pude haber dicho algo así. De manera que la primera de las variables, no, de manera que aquí se ve más claro, la primera de las variables tenga una importancia de 40, mientras que la segunda tenga una importancia de 1. Si tiene un coeficiente más grande, está más afectado por el proceso de optimización y el error va a ser más pequeño. Por ejemplo, pues no tenía por qué haber dicho 40, podemos decir, no sé, digamos 18. Entonces aquí Y1 va a ser más grande que la otra. La variable Y1 va a ser más importante que la otra variable que es Y2. O yo pude haber dicho aquí 1 y aquí era haber dicho 25. ¿Ok? Entonces esto hace a Y2 más importante y se va a minimizar más el error de Y2 que el de Y1. Pero como eso lo estoy explicando en una lectura aparte, no les estoy dando aquí la libertad de hacer. ¿Me explico? Pero sí, tu pregunta es válida y tu pregunta es perfecta para la ocasión. Si yo en vez de multiplicar toda la matriz de identidad por un número, no puedo cambiar solamente uno de los valores de la diagonal, sí puedes, en efecto, eso es lo que vamos a hacer. Y ya yo les había sugerido esto anteriormente porque eventualmente lo íbamos a hacer de una forma más sistemática con los métodos que estoy proponiendo en las lecturas fundamentales, pero para este punto no quisiera ponerlos a analizar tantas cosas en una sola actividad. Ya tienes que analizar bastante. Entonces lo de pensar cómo cambio los índices, prefiero que multipliques a toda Q por un número. Y después en la segunda actividad, donde tengo el modelo más controlado, es más pequeño, ahí sí te voy a pedir que elijas los valores de Q. Y además para el problema LQR, porque es que el problema de LQT es que en la Q no se representa completamente sobre la salida, porque la salida al final nunca puedes llevarlas a que el error sea cero. Entonces, en el EQR es más fácil de entenderlo, pero lo que aprendes en el EQR luego lo puedes usar en el EQT. Sí me explico, no es que tu pregunta esté mal, o sea, tu pregunta está muy bien, pero ¿por qué no lo estoy permitiendo? Bueno, porque si lo quieres hacer, yo te lo corrijo de esa forma. O sea, yo te lo puedo permitir hacer si quieres hacerlo No, de es otra que forma. tenía esa duda, pues, si eso se podía hacer en cualquier otro caso o si estaba condicionado al problema, ¿no? Pero lo que No, entiendo es que sí se puede hacer, pero como en este caso usted no lo está pidiendo, pues. no lo estoy pidiendo para que no tengas tantas Sí, partes móviles en una sola tarea, que ya ya, con las que hay es suficiente. ya me quedó claro. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? No habiendo ninguna otra duda o ningún otro comentario, entonces todavía pueden hablar. Entonces, si no hay ninguna otra, yo mientras voy cerrando MATLAB y cierro la presentación, ustedes tienen tiempo de decirme que hay otra pregunta. Y ya cerré, lo que me falta es cerrar MATLAB. Cuando cierre MATLAB se acabaron la oportunidad de las preguntas. Ya, listo, cerrado MATLAB. Guardar, no guardar nada. Nada, no hice nada que quiera guardar. No, ahora no me deja. Eso me ha pasado últimamente tanto con... Por- Dime. que por los momentos no hay más preguntas. En la semana Perfecto. sí. Está bien. Ahora MATLAB no quiere cerrar. Me ha pasado mucho últimamente. Bueno, vamos a dejarlo ahí que no cierre. Y lo que sí vamos a cerrar es esta. Ah, no, esto se quedó aquí. No, y no lo puedo mover. Bueno, la última imagen del, del día va a ser la imagen de que MATLAB no quería cerrar y no me deja interactuar con la ventanita. ¿Está bien? Que tengan un feliz día y un excelente fin de semana.
Hasta luego. Gracias. Hasta Feliz fin de luego. semana, Tengan feliz fin de gracias. Hasta semana. luego. Chao. Esa imagen quedó mejor. Voy a ponerlo aquí en los ojos. Pueden hacer hasta un miedo. Hasta luego.